En este video vamos a aprender, les voy a enseñar cómo realizar pruebas unitarias utilizando un proyecto práctico. Vamos a hacer el proyecto desde cero. Si ya conoces la forma de crear un proyecto en Spring Boot de esta manera, simplemente te puedes adelantar un poco y lo que vamos a hacer es realizar los tests unitarios, explicar por qué, los tipos de prueba que estamos realizando y la estructura y las librerías necesarias, dependencias, para poder realizar este proceso paso a paso. Empecemos de una vez, vamos a poner un caso de estudio para que entendamos mucho mejor cómo realizar el proceso. Vamos a iniciar creando un proyecto. Aquí lo que haremos es simplemente seleccionar el tipo de proyecto. Vamos a trabajar con Maven en este caso, el lenguaje Java. Escojan la versión de Spring Boot que ustedes deseen. En este caso voy a dejarlo tal cual está allí. Vamos a agregarle un nombre. En este caso voy a ponerle, por ejemplo, API pruebas. En el artefacto voy a ponerle pruebas y simplemente voy a dejarlo así con las versiones que trae por defecto en este caso. Simplemente voy a dejarlo así. Acá voy a agregar las librerías. Para este caso voy a estar trabajando con lo que es PostgreSQL. Ustedes pueden trabajar con MySQL. La verdad, cualquier motor de base de datos. Ahora alguien dirá, ¿por qué no lo hiciste con MySQL? Realmente, muchachos, deben aprender a utilizar los motores. En este caso voy a simplemente dar clic aquí y voy a decirle Postgre Driver. Voy a darle un clic. Voy a agregar herramientas que nos ayuden a trabajar más rápido. Longbook para reducir, escribir tanto código. Vamos a trabajar con datos, entonces voy a decirle JPA y voy a decirle aquí, por ejemplo, web y simplemente Spring Web, y con esto, con estos, digamos, con estas dependencias creo que podemos trabajar sin ningún problema. Ya terminado ese proceso, le damos en generar, damos un clic y esperamos que se nos descargue lo que es la configuración de un proyecto o el proyecto que configuramos. Voy a entrar aquí. Aquí simplemente voy a descomprimir. Voy a decirle extraer aquí. Y aquí tengo ya el proyecto. Voy a borrar esto ya. No lo necesitamos. Borrar. Y con esto ya tenemos simplemente el proyecto, la estructura inicial del proyecto en nuestro equipo. En este caso yo voy a usar IntelliJ IDEA para nuestro proyecto. Simplemente voy a abrir y aquí está pruebas, voy a darle OK. Mientras tanto, lo que voy a hacer es crear una base de datos en Postgre. Voy a dar clic derecho por aquí, Create Database, y voy a definirle lo que sería el nombre. Voy a llamarlo pruebas, simplemente así, pruebas. Voy a decirle Save. Y por lo menos ya tenemos nuestra base de datos creada que podemos iniciar a utilizar. Muy bien, voy a cerrar todo esto. Voy a esperar que el proyecto termine su sincronización en la parte inferior. Creado y abierto el proyecto, voy a irme a src, main, resources y voy a abrir application.properties. Aquí pues está el nombre de la aplicación, pero yo le voy a agregar estas directivas que me van a permitir conectarme a la base de datos pruebas que acabamos de crear. Es básicamente esta misma base de datos. Este proceso ya lo hicimos, por eso no lo hice de ceros en videos anteriores. Voy a dejarlo en la descripción para que no tengan ningún problema con eso. Pero básicamente aquí está el puerto, digamos estamos en un servidor local, la base de datos se llama pruebas, el usuario, la contraseña y simplemente esto para poder hacer una actualización automática cuando se requiera desde la creación de las tablas, que las borre, vuelve, las cree y demás. Pero por el momento entonces estas son las directivas que necesitamos en nuestra
para conectarnos a nuestra base de datos. También en el canal les voy a dejar en la descripción un video de cómo organizar la estructura del proyecto. En este caso, quiero hacerlo lo más breve posible para que nos concentremos en el tema de pruebas. Aquí simplemente voy a crear un nuevo paquete que lo voy a llamar model. Y dentro de una vez voy a crear un modelo. En videos anteriores que van a quedar en la descripción, creamos un sistema basado en empleados. Vamos a utilizar la misma lógica para que también aprendamos a hacer las pruebas sobre un sistema que de hecho ya le dedicamos un video, ya le dedicamos tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear empleado como modelo. Voy a dar Enter. Y con eso, pues aquí ya tenemos la clase. Aquí vamos a usar las directivas, en este caso la normal, que creo que ya todos conocen, Entity. Voy a dar Enter. Arriba se hace la importación, como en otras ocasiones. Voy a definir una tabla. Esa tabla voy a asignarle un nombre. En este caso, entre paréntesis, puedo llamar a la propiedad name. Y aquí decir que se va a llamar empleados. ¿Sí? Voy a dar un Enter. Y por aquí voy a agregarle lo que sería un campo que va a ser nuestro campo ID. Voy a dar Enter. Ese campo se va a generar automáticamente. De hecho, voy a crearlo por aquí. Private. Voy a ponerlo long. Y voy a definirlo como ID. Aquí puedo poner long también en minúscula porque es clase y tipo de dato. Ok. Este se va a generar automáticamente. Entonces puedo usar una anotación que ya la hemos utilizado, generate value, y dentro le decimos que la estrategia es que el tipo va a ser identity, es decir que se va a generar de uno en uno y se va incrementando. Esto ya lo hemos visto. Voy a crear los otros campos. En este caso puedo definirlo con el nombre que quiero de esa columna y si va a ser nulo o no. Entonces, por ejemplo, acá voy a decirle que esto va a ser tipo string. Voy a definirlo como nombre. Voy a escribirlo en español, aunque para no generar traumas. Voy a decirle aquí column. Y por acá voy a definirle el nombre de esta columna como nombre. ¿Sí? Nombre, ¿cierto? Si no le pongo esto, simplemente puedo decirle aquí que si se acepta nulo, en este caso voy a decirle que no. Y esto mismo para, por ejemplo, el campo email. Voy a poner correo. Y además le voy a agregar que es un campo único, que no se puede repetir. Finalmente voy a agregar un campo más. Voy a poner por aquí el salario. Perdón. Aquí borramos. Este puede estar nulo. No, dejémoslo que no puede estar nulo y pongámosle salario y va a ser tipo, pongámoslo float. Borremos aquí. A salario no le vamos a agregar un valor por defecto porque dentro de las pruebas queremos agregar lo que sería ese proceso. Ahora, esto es lo básico que ya hemos visto en varios videos. Lo que quiero hacer es agregar los setter, los getter, y longbook nos ayuda, digamos, para este proceso. También los argumentos del constructor y también un constructor sin argumentos. Todo esto no lo evitamos usando longbook. Aquí debajo lo que voy a hacer simplemente es llamar a la anotación builder, que también es de longbook, que nos va a permitir crear objetos o también simularlos en algún momento. Con esto ya terminamos lo que es nuestro modelo.
Ahora entonces voy a ir al proyecto, voy a cerrar esto ya y voy a dar clic derecho y voy a crear un paquete, voy a llamarlo interfaces, voy a llamarlo así simplemente, porque precisamente aquí, si yo le cambio el nombre y le digo interfaces y vuelvo y doy clic derecho y le digo new, acá me aparece Java Class. Entonces tengan en cuenta eso por si no les aparece. Voy a dejarlo interfaces y acá voy a decirle que esta interfaz es empleado. Voy a ponerle repository, voy a darle enter y por aquí lo que voy a hacer es heredar o extender de lo que es JPA repository. Aquí voy a decirle con qué entidad voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con empleado y el tipo de dato de su clave principal que la tenemos allá como long, acá con mayúscula y tendríamos L mayúscula y tendríamos algo como esto. Internamente lo que voy a hacer es dar un enter y aquí voy a cambiar esto por una interfase. Deben hacer es cambiarlo por interface. Aquí dentro voy a agregar un opcional y lo que voy a hacer, esto no es necesario, lo que voy a hacer es cambiarlo por find by correo. Voy a buscar a través del correo. ¿Por qué lo escribo en inglés y en español? Porque básicamente acá en el modelo tenemos que lo definimos como correo. Esto yo lo puedo cambiar a email de esta manera, no hay problema. Pero entonces acá tendría que hacer lo mismo, by email, para que él identifique el campo. Vamos a dejarlo así, no importa. Voy a decirle string y acá simplemente le voy a decir email. Muy bien, hasta ahí ya tenemos lo que es nuestro repositorio. Luego de crear el repositorio vamos a crear el service. Entonces por acá voy a crear un paquete, voy a llamarlo service y voy a dar clic derecho, nuevo Java Class y en este caso lo voy a llamar, realmente es una interfase. Vamos a ponerlo de esta manera, voy a decirle aquí interface y por acá no vamos a extender de nada, sino que vamos a definir qué cosas van a suceder aquí. Necesitamos que esto pida un empleado, voy a llamarlo así save, voy a llamarlo simplemente guardar y para guardar pida un empleado que voy a llamar E. Voy a dar control D para duplicar y acá simplemente voy a llamar la lista de empleados, list, voy a ponerle aquí list y voy a decirle simplemente que me traiga todos los empleados. Get all, voy a llamarlo get all, no necesito en este caso esto y de este lado necesitaría hacer una importación con al enter importar esta clase. Al enter, perdón, import class, me dice que cuál, sí, Java útil y listo. ¿Qué más necesito? Traer un empleado a través del ID. Aquí simplemente podemos cambiar esto por opcional. Entonces, de hecho, necesitamos algo similar a esto. Aquí voy a decirle opcional empleado y le voy a decir get by ID y le vamos a solicitar que envíe el ID. Voy a ponerle aquí ID. Para el actualizar vamos a tener algo similar a este. Simplemente aquí update y de igual manera se solicita los datos del empleado. Y para el borrado de igual manera vamos a necesitar pedir el ID. Entonces acá al final le voy a decir que esto es void
porque no va a retornar absolutamente nada y simplemente le voy a decir delete a partir del ID que nos envíen. Con eso ya tenemos el servicio con todos los métodos que vamos a exigir. Ahora vamos a hacer la implementación del servicio. Voy a dar clic derecho, New, Java Class y simplemente lo voy a llamar empleado service IMP, que es para indicar que es una implementación. En este caso vamos a decirle que quiero implementar lo que es empleado service. Esto me va a obligar a utilizar o a implementar todos los métodos. Vamos a decirle simplemente OK. Y aquí tenemos todos los métodos. Simplemente vamos a iniciar a utilizar cada uno de ellos o a agregarle su implementación. Para indicarle directamente que es un servicio, podemos utilizar entonces la anotación en la parte superior, service. Continuamos entonces en la parte superior con lo que es inyectar lo que es empleado repositorio porque lo necesitamos para realizar el guardado de la información. Entonces voy a decirle aquí que voy a inyectar, en este caso, empleado repository y lo voy a llamar de la misma manera, empleado repository. Entonces aquí le voy a agregar private y lo que voy a hacer es de una vez venir acá a realizar el proceso. Lo primero es que vamos a utilizar, en este caso voy a decirle emp de empleado, voy a decirle que esto va a ser igual a empleado repository punto y vamos a llamar a find by email, que fue uno de los métodos que creamos. Acá dice que es tipo opcional. Voy a darle enter y aquí le voy a decir e.getEmail para que consulte con ese email. Esto me va a ayudar a que acá directamente voy a decirle que el tipo de dato, que es una variable local, y le va a agregar su tipo de dato como lo vemos ahí. Creo que hasta ahí todo va bien. Creo que me alcanzan a ver bien. Listo. Ahí creo que me alcanzan a ver bien. Muy bien. Entonces, como el email es único, lo vamos a utilizar para verificar que el empleado no exista. Entonces acá podemos decirle simplemente emp.isPresent, que es una función, un método booleano que me indica si lo encontró o no a partir de ese email. Si lo encontró, quiere decir que ya existe y podemos enviar aquí un mensaje. Y si no lo encontró, podemos simplemente aquí guardarlo. .save, aquí es empleado repository. .save y le vamos a pasar que es la información del empleado que nos envían en la parte superior. Ahora, hemos hablado de código limpio. Aquí podríamos simplemente pues darle un nombre a esta variable representativo. Igual por acá. Entonces voy a decirle aquí empleado que hace referencia a este empleado igual a este empleado. ¿Ya? Y aquí también podría decirle nuevo empleado y de igual manera pues utilizarlo donde haya lugar. Muy bien, con eso tenemos algo como esto. Bien, ahora aquí podríamos crear adicionalmente un paquete para controlar los errores. Entonces por acá voy a decirle package exception y voy a decirle aquí que quiero crear un Java class not found exception, que es para cuando no encuentra, digamos, algún elemento. Entonces acá le voy a decir que esto extiende de runtime exception, o sea, excepciones en tiempo de ejecución. Aquí yo puedo simplemente agregarle, voy a decirle aquí generar constructor y voy a llamar a este que trae un mensaje. Voy a darle enter y con eso ya puedo crear mis propias excepciones, digamos, personalizadas.
Entonces, simplemente puedo cerrar aquí y en esta parte lo que voy a decir es que quiero lanzar una nueva excepción. Voy a decirle throw y le voy a decir new not found exception. Ahí la encontró. Y dentro voy a agregarle lo que es el mensaje. Por ejemplo, ya existe un empleado con email. Y aquí simplemente voy a concatenarle el email que lo tiene lo que es empleado.getEmail. Tendríamos algo como esto, punto y coma al final. Y con eso ya podríamos continuar. Ahora vamos a terminar de agregar las demás funciones. Aquí simplemente para retornar una lista de empleados, yo llamo a empleado repository y le digo simplemente find all y me va a listar a todos los empleados como vemos ahí. Lo mismo voy a hacer en la parte de acá, donde me puede devolver un empleado vacío y voy a decirle find by ID. Le paso el ID como vemos ahí y lo que es en el actualizar es similar a el de acá. Vamos a ver en la parte de acá, vamos a pegar esto. En este caso, actualizar empleado. Primero lo busca, pregunta si está presente y aquí lo voy a negar. Si no está presente, le voy a decir no existe un empleado con email tal. De lo contrario, entonces en la parte de acá simplemente le digo save nuevamente. Pero en este caso no se llama, sino que se llama, se llama que es como viene desde aquí el empleado. De igual manera, en la parte de acá podríamos simplemente decirle que me ubique el nombre exacto de la variable y con eso ya estaría en todas partes. Para el delete tendríamos algo similar a esto, solo que no devuelve nada. Voy a decirle aquí delete y acá me recibe lo que sería el ID. Pero en este caso debo decirle delete by ID. Ok, con eso ya tenemos la implementación del empleado service. Continuemos con el controlador. Vamos a crear aquí un paquete. Vamos a decirle controller, vamos a decirle nuevo, Java class y simplemente le voy a decir empleado controller. Voy a dar enter y básicamente aquí lo primero que tenemos que indicarle es que es un REST controller. Muy bien. Luego vamos a definir una ruta estándar para todos. Entonces aquí simplemente le voy a decir request mapping y dentro de los paréntesis voy a decirle, por ejemplo, que esto lo voy a denominar B1, voy a decirle API B1 / empleados, por ejemplo. O empleado o empleados. Normalmente se pone en plural. Luego vamos a pasar a hacer la inyección. Voy a decirle aquí de nuevo AutoWired y por aquí voy a llamar ya a mi servicio como tal. Voy a decirle private empleado service. Aquí, ¿qué pasa? Voy a llamar a la implementación. Voy a dar control espacio. Voy a decirle que quiero la implementación. Y voy a decirle empleado service imp.
Ahora, en la parte inferior voy a crear primero la ruta o digamos la función para guardar desde el controlador. Entonces le voy a decir public. En este caso voy a decirle empleado porque esto debe retornar el empleado que se guardó. Y voy a decirle guardar o save. Muy bien. Aquí debo recibir vía parámetro un cuerpo. Voy a decirle request body. El cuerpo, o sea, la información de ese empleado. Voy a decir que me debe enviar un empleado y voy a llamarlo simplemente empleado. Aquí dentro lo que voy a hacer es realizar la acción. Voy a decirle return, dejo un espacio y voy a decirle empleado punto y acá me aparece el save y le voy a decir que quiero guardar el empleado. Hasta ahí todo bien, pero yo debo hacer esto público a partir de las anotaciones y decirle qué espero y qué método se va a utilizar para llegar a este método guardar. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, el método que se va a usar es el método post. Entonces simplemente le digo post mapping. Aquí debajo también voy a indicarle que la respuesta que espero, si todo está correcto, es simplemente una respuesta HTTP. Aquí me aparecen varias y voy a usar created, es decir, que se logró crear ese nuevo empleado. Ahora, vamos a copiar esto, duplicarlo o pegarlo en la parte inferior y le vamos a decir que queremos hacer lo mismo con el get mapping, que me va a permitir extraer toda la información. Aquí yo podría también esperar un tipo de respuesta de todas estas que vemos acá. Por ejemplo, aceptada, o sea, hay un montón. En este caso, vamos a dejarlo en limpio para que veamos qué nos retorna. Aquí voy a decirle que quiero una lista de empleados. Voy a decirle list y por acá voy a encerrar esto. Voy a decirle que es una lista de empleados. Voy a darle al enter y con eso ya se hizo la importación. Para este caso no necesito recibir absolutamente nada porque simplemente se va a listar automáticamente la información. Aquí voy a decirle get all, que es como se llama, y simplemente en esta parte voy a dejarlo así. Aquí podría llamarlo igual, no importa. Voy a decirle get all, realmente no importa porque lo que importa es el retorno. Ahora, vamos a buscar empleados a partir del ID. Eso también utiliza el get mapping. Voy a ponerlo en la parte inferior y a este get mapping yo le puedo agregar aquí una especie de subruta. Entonces voy a decirle slash, voy a utilizar las llaves para indicar que aquí va a llegar un parámetro. En este caso, la respuesta va a ser los datos de una entidad. Entonces yo le puedo decir aquí response entity. Por acá, response entity. Y le voy a decir que me va a responder con la información de un empleado. Aquí puedo decirle simplemente get by ID, por ejemplo. Get by ID. Y lógicamente vamos a necesitar recoger este parámetro. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Path. Aquí me falta la anotación. Y le voy a dar un nombre a esa variable. Acá internamente la voy a llamar ID. Y quiero decirle que el tipo de datos que voy a utilizar es long. Y esa variable va a estar representada por ID empleado. Esa va a ser la variable que la va a representar. Luego lo que voy a hacer es decirle get by ID y le voy a pasar ID empleado, como vemos ahí. Adicionalmente, aquí necesitamos que se mapee la información porque yo necesito retornar esta información de la siguiente manera. Entonces, aquí voy a utilizar lo que es el punto. Voy a decirle map y aquí dentro lo que voy a decirles que es una respuesta
response entity. Y aquí yo puedo utilizar dos puntos, ok, cuando todo esté correcto. ¿Esto qué significa? Que yo voy a retornar el empleado, ¿sí? Es decir, la información del empleado, y también en mi respuesta voy a decir si todo estuvo correcto, si hubo algún error, bueno, todo eso. Ahora, en la parte de acá voy a decirle que si no, acá le voy a decir get y puedo aquí simular un dato que va a retornar solamente cuando no encuentre a el empleado a partir del ID. Entonces aquí voy a llamar a una función de esta manera, una función anónima, llamémosla así, y le voy a decir response entity y realmente voy a enviarle una entidad vacía. Voy a decirle not found, no fue encontrada. Esto, como es una simulación, necesito llamar a build para construirla. Es decir, estoy construyendo un objeto. Voy a borrar esto de acá. Y en resumen, lo que va a hacer es o devolverme la entidad y también decir aquí que todo estuvo correcto, o devolverme una entidad vacía y automáticamente pues va a decir que no fue encontrada. Ahora vamos a pasar al actualizar. Es similar a lo que tenemos en guardar. Vamos a decirle que esto va por acá abajo. Y voy a utilizar en este caso put mapping. Aquí tenemos que hacer varios cambios. Voy a borrar esto. Voy a indicarle que voy a necesitar, valga la redundancia, el ID del empleado que necesito actualizar. Y por esa razón también voy a solicitar por aquí capturar ese ID. Capturamos el ID. También la información que viene del cuerpo de la solicitud, y entonces acá vamos a hacer varias cosas. Voy a copiar esto un momento, voy a pegarlo directamente aquí, y de igual manera vamos a necesitar consultar a el empleado a través de su ID, y lo que voy a hacer por otro lado es decirle aquí lo siguiente. Vamos a get by ID, voy a quitar esto un momento, y por acá le voy a decir que quiero el map. Dentro voy a decirle simplemente que me va a guardar en una variable nueva. Voy a decirle empleado actualizado. Y voy a trabajar con esta información. Voy a poner aquí punto y coma. ¿Qué voy a hacer aquí? Esto parece muy loco, pero lo que quiero dar a entender, de hecho acá voy a decirle simplemente update, es que en el ejercicio anterior yo indiqué, ¿dónde está? En este de acá, pues indiqué esto en el map, pero en este caso yo puedo decirle que lo que suceda cuando encuentre el empleado es que me guarde toda la información de este aquí. O sea, aquí está toda la información del empleado encontrado, voy a ponerle. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con la información de ese empleado? Aquí yo puedo decidir qué cosas cambiar. Por ejemplo, le voy a decir set, bueno, el email no, pero set nombre, por ejemplo. Y yo le voy a decir, bueno, el nombre es el que trae empleado.getNombre. ¿Sí ven? ¿De dónde viene eso? Este es el empleado que me enviaron y yo en el que encontré quiero cambiarle ese nombre. Esto mismo puedo hacer con cada uno. Control D. Aquí puedo hacer lo mismo con lo que es el email. Cualquiera de esos datos, no importa. ¿Sí? El salario, por ejemplo. Salario. Entonces acá le voy a decir get salario. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede ya cuando hace todo ese proceso? Que yo le voy a decir que, por ejemplo, yo voy a crear acá una variable llamada emp, empleado 1, no importa, va a ser igual a empleado, la implementación, punto, y le voy a decir update. Y le voy a pasar el empleado, en este caso el empleado encontrado, porque ya ese empleado encontrado le hice las modificaciones pertinentes. Aquí yo también podría simplemente pasarle esto directamente a esta parte y ya solucionado el problema.
¿Listo? Pero digamos es otra forma de hacerlo. Ahora, luego de esto lo que voy a hacer es retornar. Le voy a decir return, new, y en este caso yo puedo crear un response entity. Le puedo decir de qué tipo quiero el retorno o simplemente acá hago, digamos, una construcción. Aquí voy a decirle empleado, este es el empleado que se actualizó. Y lo que voy a decirle acá es que voy a pasarle el empleado que se actualizó. Adicionalmente a eso, el estado HTTP, status, y le voy a decir que todo salió ok, por ejemplo. Ahora, voy a subir esto un poco y voy a decirle ya por fuera, esto, voy a decirle por fuera, como le dijimos por acá, voy a pegarlo en este espacio, que simplemente aquí construí lo que quiero enviarle. El asunto es que ya no vamos a retornar el empleado, vamos a hacer el retorno similar a como lo hicimos con getById, que va a retornar el empleado, pero no solamente esos datos, sino la construcción que nosotros hicimos. Con eso hemos terminado lo que sería el actualizar. Quedaría de esta manera, como lo ven ahí. Aunque, como les digo, podrían simplemente omitir todo esto y enviarlo de esta manera. Ahora, para el eliminar tenemos algo similar. De hecho, voy a copiar esto. Voy a pegarlo acá. Y simplemente esto lo voy a cambiar por delete mapping. Necesitamos de igual manera el ID. Ese ID puede ser, lo podemos recoger como, bueno, como un entero largo, o sea, un long. Y aquí lo que vamos a retornar no es un empleado, puede ser un mensaje. Por ejemplo, voy a decirle string, aquí le voy a decir delete. Por acá ya sabemos que estamos recibiendo el ID del empleado, no necesitamos toda la información. Y en la parte inferior, en este caso voy a evitar este retorno porque no retorna nada. Cuando le digo delete, no retorna nada, o sea que todo esto no va a ser necesario utilizarlo. Lo que sí puedo hacer es en la parte inferior decirle que quiero retornar un nuevo response entity. Y ahí en el response entity, esto pues se sobreentiende que es un string, pero yo podría decirle simplemente que fue eliminado. Acá voy a agregarle lo que sería el estado, http, status, todo estuvo correcto. Esto no lo necesitamos porque precisamente vamos a retornar un string. Aquí vamos a pasar a ver en ejecución nuestro proyecto. Voy a abrir pruebas application, que es de donde parte, digamos, nuestro desarrollo, y le voy a decir ejecutar, a ver qué sucede. Vamos a esperar que se ejecute por primera vez. Bueno, aquí me dicen un montón de cosas, recomendaciones, bueno, bla, 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 bla. Vamos a esperar que haga la ejecución. Aquí ya hizo el proceso, voy a subir de nuevo, voy a irme hacia este lado y aquí me dice varias cosas. Me dice que está corriendo por el puerto 8080, voy a bajar más. Ajá, bla, bla, bla. Ok, lo que voy a hacer es primero verificar si se crearon las tablas. Entonces voy a ir acá, voy a refrescar, acá voy a decirle refresh. Me voy a ir a esquemas, por ejemplo, public, aquí me aparecen tablas y miren que ya se creó la tabla empleados con los campos email, nombre, salario, ID, o sea que hasta el momento todo está muy bien. Paso siguiente, vamos a probar, vamos a agregarle registros. Inicialmente, aquí voy a dar clic derecho
y voy a decirle que me muestre los datos. Voy a decir las primeras 100 filas, los primeros 100 registros. Obviamente no vamos a encontrar nada porque no hemos guardado nada. Pero digamos que para que veamos que no hay absolutamente nada por el momento. Paso siguiente. Aquí yo tengo abierto el Postman. Voy a hacer una prueba. Pueden usar el que ustedes consideren. Pero entonces voy a decirle que vía get, voy a decirle aquí localhost. Voy a tomar cualquiera de estos y voy a cambiarlo aquí por 8080. La ruta de nosotros, voy a irme a la ruta de nosotros nuevamente, que la definimos en el controlador de la siguiente manera. API. Vamos a ir otra vez al Postman. Le voy a decir todo esto. Y voy a decirle send. Aquí me trajo la respuesta, todo estuvo ok, o sea que hasta ahí, bien. Vamos a enviar datos, voy a decirle post y por acá voy a decirle body. Y en el body voy a decirle que es de tipo raw JSON. Y acá voy a enviar los datos. En este caso voy a enviar el nombre. Voy a poner aquí Cristian, voy a copiar y pegar. Voy a enviar el email. Voy a decirle Cristian @ voy a enviar el salario. Y voy a poner aquí esto como 500. Voy a hacer el envío. Y vemos que me devuelve la información y dice que está creado. Voy a minimizar, verificar nuevamente. Acá la consulta. Y ahí me aparecen los datos reales. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a probar todo que esté funcionando perfecto. Ahora lo que voy a hacer es un put. Voy a decirle slash, le mando el 1 y voy a decirle que aquí esto es Cristian Camilo. Y voy a decirle que acá son 1800. Voy a decirle send. Y vamos a ver, me dice error interno, error interno. Vamos a ver por qué. Voy a minimizar aquí y acá me aparece en la consola todo lo que puede haber sucedido. Voy a subir y miren que acá aparece nuestro mensaje. Nuestro mensaje. Y precisamente si notan, aquí dice no existe un empleado con el email Cristian Camilo. Es decir que aunque en nuestra API estamos en nuestra petición, estamos enviando el nombre de este lado, pareciera que esto fuese el email. Entonces vamos a verificar dónde está el problema. Es en el update, entonces simplemente vamos a irnos a este update de aquí. Y si notan, miren que acá esto está repetido. Entonces simplemente voy a cambiar esto por email. Muy bien. Voy a detenerlo. Me va a tocar volver a empezar el programa. Y eso fue un copy-paste que no verificamos bien. Vamos a esperar que vuelva a ejecutarse. Aquí debe aparecer 0 para indicar que todo está correcto. Vamos a esperar que vuelva a correr. Ok, vamos a verificar entonces. Voy a decirle send nuevamente. Y miren que ya me aparece Cristian Camilo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la eliminación. De hecho, agreguemos otro. Voy a decirle aquí post. Voy a quitar esto. Voy a intentar enviarlo así y miren lo que va a salir. Dice error. Eso es precisamente porque ya existe alguien con este email. Si vamos acá a nuestro programa, creo que es este, ¿sí?
y subimos un poco acá, ahora sí me aparece ya existe un empleado con ese email. Vamos a irnos para lo que sería nuestro Postman. Vamos a decirle Daniel Camilo y acá voy a decirle Daniel y digamos que ganamos lo mismo y voy a decirle send. Muy bien, ahí aparece Daniel y lo que voy a hacer es eliminar a Cristian que tiene el ID 1. Esto aparece porque se me borró la palabra empleados. Voy a decirle 1, ahora sí, send. Y me dice empleado eliminado. Esto debería retornar, bueno, desde que diga OK ya se puede trabajar. Digamos que el mensaje aquí es como para que sepan qué sucedió. Si le digo send de nuevo, me dice eliminado, eliminado. Aquí podríamos nosotros hacer algunos cambios. Uno de ellos es primero consultar si existe el empleado, como lo hicimos en esta parte superior. Todo eso similar a como es este get by ID o como, sí, realmente este de aquí. Realmente el interés no es este, pero digamos que si revisamos acá y volvemos y consultamos, ha hecho el proceso, o sea que realmente sí, el empleado está eliminado. Con eso hemos visto que nuestro proyecto está funcionando a la perfección. Ahora vamos a pasar a lo que son las pruebas de cada uno de estos modulitos. Ahora vamos a hablar un poco de TDD, que es el desarrollo dirigido por pruebas. Es una práctica de programación que básicamente consiste en escribir primero las pruebas, o sea, definir generalmente esas pruebas unitarias, después escribir el código fuente que haga que esa prueba pase satisfactoriamente y finalmente reestructurar o refactorizar el código. Entonces aquí vemos que inicia con que obviamente debo tener un caso, pero entonces inicio escribiendo una prueba que haga que falle la funcionalidad, digámoslo así. Luego lo que hago es hacer que pase, es decir, escribir la prueba que haga que pase y luego reestructurar y nuevamente probar que todo esté bien. Eso suena muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo sería? Realmente supongamos que el cliente escribe una historia de usuario. Luego se escribe junto con el cliente, acordamos los criterios de aceptación de esta historia, definiéndola muy detalladamente. Lo que hacemos es que escogemos el criterio de aceptación más simple y ese criterio se convierte en una prueba unitaria. Se comprueba que falla, luego se escribe el código que hace que pase y se ejecuta nuevamente todas las pruebas ya automatizadas que haga que todo eso pase. Hagamos un ejemplo para que vean a qué hace referencia todo esto. Supongamos que el cliente nos pide que el sistema permita guardar empleados bajo el sistema que ya tenemos desarrollado. Cuando se envíe el nombre, correo y salario, debe registrar exactamente esos datos sin alteración y devolver el ID asignado. Es decir, que se guarde en la base de datos exactamente la misma información y además me muestre qué ID asignado tiene el usuario, porque recuerden que enviamos nombre, correo y salario y se guarda en la base de datos nombre, correo y salario y el ID generado. Entonces, partiendo de ese criterio de aceptación que hay arriba, comenzamos a definir el funcionamiento del algoritmo de guardar, convertimos el criterio de aceptación en una prueba. Por ejemplo, para que falle, hacemos un algoritmo donde introducimos la información del empleado sin el salario. Eso va a hacer que falle porque recuerden que el salario es obligatorio. Luego, lo que hacemos es, nuevamente, pasar los datos del empleado con toda su información y comparamos si todo está correcto. Eso es lo que vamos a hacer. Además, tenemos otro concepto que es Behavior Driven Development o desarrollo dirigido por comportamiento. Aquí básicamente nos preocupamos por qué debe pasar internamente en el código, en la lógica. Entonces, este se preocupa por el comportamiento del sistema. El anterior en la perspectiva del usuario, pero BDD es
el comportamiento del sistema y es un poco más cercano a lo que hacemos los desarrolladores. Voy a irme a este ejemplo, la funcionalidad anterior. Si definimos el feature o la funcionalidad, diríamos, la funcionalidad es guardar un nuevo empleado. Y, digamos, una historia de usuario podría ser, como líder de talento humano, quiero guardar un nuevo empleado para consultar su información en cualquier momento. Ahora, ¿cómo creamos nosotros un escenario de pruebas? Simplemente le decimos, el escenario es guardar un nuevo empleado y aquí nacen estas palabras que hace parte, digamos, del TDD, del BDD, y es que hay una precondición, está las acciones y está un resultado. Ahora, ¿qué quiere decir todo ese despelote? Básicamente, en Given vamos a describir las precondiciones, lo que debe estar listo para que suceda lo que queremos que suceda. En el when, que son las acciones, lo que hacemos es narrar las acciones que hará el usuario o la acción en sí misma. Y en el then vamos a tener el resultado, o sea, las respuestas esperadas del sistema o las validaciones como tal. Entonces, en nuestro ejemplo, podemos ver que el given es dado, ¿sí? En español, digamos, lo puse ahí como en español, no está exactamente en español, pero es para que ustedes lo puedan entender. Entonces, dada una interfaz de usuario, en la opción registrar nuevo empleado, es decir, una pantalla, una interfaz, un espacio que esté en la opción de registrar nuevo empleado, el when sería, luego de llenar la información y dar clic en enviar, esas son las acciones que realiza el usuario, lo que yo espero es que se registren los datos del empleado y el nuevo ID. O sea que lo que debe aparecer es los datos del empleado, lo que yo envié y el ID que el sistema generó. Entonces, de esta forma vamos a hacer la prueba en nuestra aplicación. Ahora, entonces vamos a aclarar algo. Normalmente estas pruebas unitarias, este tipo de pruebas, las hacemos sobre los datos o sobre la lógica, lo que queremos que pase dentro de la lógica. Entonces, vamos a irnos a la carpeta test Java y en este paquete vamos a crear un subpaquete y lo voy a llamar repository. Recordemos que el repository es el que está más cerca a los datos y allí vamos a dar clic derecho y vamos a crear una nueva clase. Voy a decirle Java Class y la voy a llamar de acuerdo a lo que quiero probar. En este caso yo quiero probar el repository de empleados. Entonces, ¿cómo se llama ese repository? Empleado repository y le voy a agregar la palabra test. Con eso no confundo las clases y sé que esta se dedica solamente a realizar las pruebas. Aquí puedo agregar una anotación que le indique al sistema que quiero hacer pruebas sobre los datos. Entonces puedo decirle data jpa test. Con eso él va a saber que voy a trabajar de esa manera. Aquí de igual manera voy a hacer la inyección de lo que sería mi repositorio. Entonces voy a decirle private empleado repository. Puedo usar repository o puedo usar la implementación. En este caso voy a usar repository. Recuerden que la implementación realmente es por si nosotros vamos a hacer algunos cambios. Esto no se hagan directamente sobre, en este caso, el servicio, sino sobre digamos, cosas externas para no modificar esas clases. Voy a usar el repository y voy a decirle simplemente empleado repository. Aquí voy a crear un método, voy a decirle void porque no va a retornar nada y voy a probar la primera funcionalidad. Voy a llamarla, por ejemplo, save empleado o guardar empleado. Aquí no va a recibir nada y lo que voy a hacer por acá es básicamente decirle o indicarle que este es un método que tiene internamente una prueba unitaria. Entonces simplemente le agrego la anotación text.
Con eso, miren que aparece un icono de este lado que indica que puedo probar solamente esta funcionalidad o este caso. Entonces, siguiendo la lógica que nosotros definimos, voy a definir lo que es la precondición. La precondición es que yo tengo los datos de un nuevo empleado. Entonces voy por acá a decirle, por ejemplo, empleado. De hecho, nosotros vamos a trabajar siempre con empleados, pero en este caso voy a inicializar esta variable aquí. Voy a decirle empleado es igual y voy a decirle aquí empleado y voy a hacer la construcción, voy a decirle builder o sea, voy a simular un empleado. Entonces él aquí me dice, bueno, ¿qué quiere simular del empleado? Yo quiero que falle. Dentro de las fallas voy a decirle que quiero asignarle, vamos a decirle, aquí me aparecía, acá, voy a decirle, por ejemplo, que voy a enviar el email, voy a decirle empleado1@gmail.com. También voy a decirle que quiero enviarle lo que es el nombre, que sería Camilo Prueba, pero no le voy a enviar pues en este caso no le voy a enviar el salario. Y voy a decirle punto build. O sea, es un empleado, pero no definí el salario porque quiero que falle. Esa es mi precondición. Ya están los datos del empleado. Ahora lo que voy a hacer es la acción del usuario. El usuario lo que va a hacer es darle clic en guardar, darle clic en enviar. Entonces, lo que voy a hacer por acá es decir, vea, yo espero recibir realmente los datos de un empleado, que voy a llamar empleado 1. Esto va a ser igual a empleado repository y ese empleado repository me va a permitir simular lo que es el save. Y entonces aquí lo que voy a hacer es enviarle el empleado. Ya con esto tengo la acción del usuario. Finalmente voy hacia la respuesta. ¿Qué sucede? El then, verificar la salida. Me están pidiendo que los datos que yo envié acá sean exactamente los que se guardaron en la base de datos. Eso lo puedo hacer de diferentes maneras. En esta parte inferior le voy a decir assert y básicamente voy a subir a ver acá arriba si están todas las dependencias que necesito para poder utilizar esto. Si no me aparece, simplemente voy a la parte superior y simplemente aquí hago un import y voy a llamar, de hecho, puedo utilizar la palabra static y llamo a org.junit API. Aquí me aparecen varias opciones. Vean, assertions, aquí están assertions, y aquí yo podría extraer todas estas, assert all. Miren todas las opciones que hay, assert equal. En este caso yo podría decirle simplemente, voy a decirle asterisco por el momento y vamos a ir a la parte inferior. Entonces acá voy a borrar, voy a darle control espacio y ahí me aparecen todas. Entonces voy a decirle simplemente assert equals y acá me va a solicitar, digamos, unos valores. El valor esperado, o sea, el resultado esperado y el valor actual. Entonces, según nuestro ejercicio, yo espero que el email guardado sea este. Entonces voy a decirle simplemente que este es el email que yo espero. Y acá le voy a decir cuál es el valor actual. El valor actual lo tiene empleado 1, que fue el que se guardó, digámoslo así, empleado 1, y voy a decirle punto get email. Estos dos emails deben ser exactamente los mismos. Voy a darle control D y debo esperar lo mismo del nombre que le asigné. Este nombre debe ser igual al nombre que se guardó por acá. Entonces, así como está, lo que voy a hacer es darle aquí en ejecutar.
ejecutar, save empleado. Vamos a esperar que haga el proceso. Aquí si revisamos este error, nos dice que necesitamos una base de datos embebida para hacer pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a irnos a nuestro archivo acá en Resources, Application.properties, y ya tenemos esto para producción. Vamos a agregar una base de datos embebida para realizar las pruebas. Vamos a verificar también nuestro archivo POM. Aquí si tenemos esa base de datos embebida, realmente no la tenemos solamente Postgre. Lo que tenemos que hacer es agregar, voy a ponerla por aquí, agregar H2, que nos va a permitir, digamos, trabajar con una base de datos embebida, ¿sí? Entonces simplemente vamos a realizar ese proceso. Voy a cerrar aquí y vamos a agregar acá entonces los datos. En este caso yo voy a utilizar estos, pongámoslo por acá debajo. Estos son los datos que voy a estar utilizando para este caso. Entonces acá lo que voy a hacer es simplemente comentar esto y voy a trabajar directamente con la parte de abajo. De hecho, esto también lo voy a comentar. Voy a trabajar directamente con la parte inferior. Entonces voy a agregar entonces una librería en la parte superior. Esa librería, digamos, la trae internamente nuestro ID. Y entonces aquí en org vamos a utilizar directamente lo que es AssertJ. Voy a quitar esto de aquí. Y dentro de AssertJ voy a utilizar core. Dentro de core vamos a encontrar lo que son las APIs, y dentro de las APIs las assertions, y dentro de las assertions voy a decirle assert that. Voy a utilizar este. Entonces en la parte inferior voy a hacer ese cambio. Voy a decirle que voy a utilizar assert that, doble S, assert that, y aquí me va a preguntar por un valor específico. Por ejemplo, aquí yo voy a decirle verifique que el email sea, de hecho, puedo directamente tomar empleado 1, puedo hacerlo de varias maneras. Empleado 1.get email sea aquí is equal to, y aquí es importante que tengan en cuenta que no va a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, es decir, va a ser sensible a esto. Entonces aquí simplemente voy a cambiarlo porque obviamente estamos usando ya otra librería. Voy a poner aquí get nombre, y por acá voy a pasar exactamente ese mismo nombre. Voy a quitar todo esto de aquí. Aquí lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de Maven. Aquí pues nos aparece, y lo que voy a hacer es simplemente aquí me aparece descargar código, bueno, varias cosas. Voy a decirle aquí refrescar, resolviendo dependencias, por ahí descargando dependencias. Esperemos a que termine. Y como podemos ver, aquí ya tenemos la dependencia de H2. Ya está resuelta. Voy a cerrar aquí. Ok, voy a cerrar aquí. Venimos a revisar nuestro escenario. Dice que se registran los datos del empleado y el nuevo ID. En ese caso, nosotros por acá podemos hacer lo siguiente. De hecho, podemos duplicar aquí para probar también con lo que sería el salario. El salario que se guarde tiene que ser exactamente el que nosotros enviamos, ni más ni menos. Y por acá podemos decirle que el ID
ese ID debe ser mayor a 0. O sea, no puede estar nulo y debe ser mayor a 0 por lo menos. Entonces voy a decirle is greater than 0. Mayor a 0. Entonces vamos a probarlo nuevamente. Vamos a darle aquí, run. A esto también le podemos dar un nombre. Por acá arriba. Vamos a esperar que termine. Listo, pasó la prueba también. Como vemos, ahí pasó la prueba. Sí. Muy bien. Y vamos por acá a comentar el envío del salario, que no lo habíamos hecho porque no teníamos la base de datos en memoria. Vamos a realizar esta prueba nuevamente. Y acá en la parte superior voy a poner display name y voy a darle un nombre a esta prueba. Es guardar nuevo empleado y aquí vamos a darle run. Vamos a ver ahí qué sucede porque no enviamos lo que es el salario. No pasó la prueba falló, como vemos, y es porque se esperaba que llegaran los 900 y llegó 0. Vamos a enviar el salario, vamos a tirar nuevamente la prueba y vamos a ver qué tal. Voy a pausar un momento para que sea más rápido. Vamos a ver. Y ahí pasó la prueba, como vemos, sin ningún problema. Todo está ok. Aprovecho este espacio para invitarte a suscribirte al canal para más videos como este. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos o las próximas publicaciones. Vamos a realizar otra prueba, para lo cual podemos simplemente copiar y pegar otro caso. Y acá le voy a decir actualizar. Y por acá le voy a decir actualizar empleado. Aquí lo primero que voy a hacer es guardar un empleado. Aquí voy a tener los datos de ese supuesto empleado. Lo que voy a hacer es guardarlo de igual manera, por si no existe, simplemente guardarlo aquí. Y por acá lo que voy a hacer es, ya que guardó, hacerle una actualización. Entonces voy a decirle empleado 1.set, por ejemplo, nombre. Y voy a decir que ya se llama Javier Camilo. Y digamos que fue lo único que actualicé junto al salario. Voy a decirle acá que el salario le subió y ya está en $2,500. Bien. Luego de que hice ese cambio, voy a decirle que necesito esto mismo, pero voy a decirle empleado actualizado. Aquí voy a pasarle lo que sería empleado 1, porque básicamente este que se consultó es el que modifiqué. Entonces se guardan los cambios y aquí obtengo la información que realmente está en la base de datos. Lo que quiero entonces es comprobar que en este caso el nombre que tiene actualmente, es decir, este, sea igual a este mismo nombre que voy a indicar aquí. Por ejemplo, entonces le voy a decir, esto es lo que tiene el empleado actualizado, ese nombre y ese salario. Voy a borrar esto. Y por acá le voy a decir que lo que yo quiero es verificar si el nombre que está guardado es este y si el salario
es este. Con eso pasaría la prueba sin ningún inconveniente. Entonces vamos a realizar esta prueba. Vamos a darle aquí, run, correr y vamos a ver qué tal. Ok, pasó la prueba sin ningún problema, es decir que sí se realizó la actualización. Ahora voy a agregarle aquí algo muy importante. Si notan, se está repitiendo esto junto con parte de lo que vemos acá. Entonces, para eso podemos crear o acceder a la anotación que es before, la anotación before each. Es decir que antes de cada prueba se va a ejecutar algo que voy a decir acá. Por aquí voy a decirle void setup voy a poner esto por aquí y antes de cada prueba se va a ejecutar esto. Voy a decirle system out .print. Voy a imprimir aquí algo que se note y voy a ejecutar, digamos, todo. Voy a ejecutar todas las pruebas automatizadas. Ahí ejecutó las dos pruebas y fíjense que aquí antes de que se ejecutara la prueba hizo esto y antes de que se ejecutara la otra hizo esto. Es decir que hizo el proceso sin ningún problema. En este caso vamos a necesitar definir esto en la parte superior. Voy a decirle que esto va aquí. Y como voy a estar utilizando este objeto, lo voy a poner acá private. Y aquí simplemente se inicializa. Bien, para este caso pues no necesito aquí esto. Tampoco necesito acá esto. Y con ello pues voy a obtener los mismos resultados. Voy a probar todo. Y esperemos que pasen las pruebas. Bien, ahí vemos que pasaron las dos pruebas sin problema. Muy bien. Vamos a hacer un último caso más complejo y es la eliminación. Como la eliminación retorna void, simplemente acá voy a verificar el delete. Y voy a decir test eliminar empleado. ¿Cómo va a funcionar? Lo primero es que se va a guardar pues un nuevo empleado. Aquí voy a tener la información de ese empleado. Luego lo que voy a hacer es consultarlo, para lo cual en la parte superior yo puedo tener algo como esto. Voy a decirle que empleado consultado. Y lo que voy a hacer es decirle find get by ID. En este caso yo creo que lo puse find by ID. Find by ID. Y le voy a pasar el ID del empleado que se acabó de guardar. Muy bien. Con eso, acá yo voy a tener es un optional. Aquí me va a pedir cambiarlo. Simplemente voy a decirle si quiero cambiarlo a optional. Bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a eliminar al empleado. Voy a decirle aquí empleado repository.delete y le voy a pasar a el empleado consultado. Esto nos asegura de que es un empleado existente. Voy a pasarle un empleado consultado. Aquí me falta. Ok. Get ID. Con este ID es que voy a trabajar para la eliminación. Pero aquí me faltó que voy a eliminar
a través del ID, by ID. Ok. Entonces, luego de que se elimine el empleado, lo que voy a hacer es volverlo a consultar. Por ejemplo, acá voy a tomar esto, voy a pegarlo aquí, ya esto no lo necesito y voy a decirle empleado consultado, pero lo voy a consultar con el ID que tengo acá arriba. ¿Por qué? Porque este es el empleado que se guardó. Aquí yo tengo acceso a su ID. Por acá lo que hice fue consultarlo con su ID. Aquí me trajo, pues digamos, la información. Aquí lo estoy consultando. Esto daba lo mismo que hacer esto, porque realmente sigue siendo su ID. Y finalmente lo que hacemos, realizar validaciones. Por ejemplo, acá lo voy a llamar empleado eliminado. Empleado eliminado. Y lo que voy a hacer en la parte inferior es lo siguiente. Voy a decirle simplemente que voy a comprobar que empleado consultado, vamos a ponerlo así, control espacio para que me ayude. Empleado consultado debe tener algo. Entonces aquí le puedo decir is not empty. No puede estar vacío este. No puede estar vacío, debe existir, digámoslo así. Luego lo eliminamos y lo que voy a hacer es preguntar por él nuevamente. Entonces acá voy a hacer todo lo contrario. Control D, voy a pegar aquí y le voy a decir que debe estar vacío. ¿Ya? Primero, cuando lo consulto debe existir. Y cuando lo elimino, ya esto debe estar vacío. Con eso pasa la prueba. Vamos a darle run y vamos a ver qué tal. Muy bien, pasó la prueba sin problema, como vemos ahí. Muy bien. Ahora, finalmente, luego de que terminemos de realizar nuestras pruebas, podemos hacer refactoreo, lanzar todas las pruebas que ya automatizamos. Vamos a darle aquí correr y todo debe aparecer en verde. Y ahí vemos que todas las pruebas pasaron el proceso.